como tal.
oficialmente, nuevamente, bienvenidos a nuestras plataformas de ITEI para seguir en la formación del grupo de capellanía número 9 que tenemos en este momento. Y bueno, hermanos de Paraguay que están en otros países, de verdad que un gusto tenerlo a todos ustedes aquí en la plataforma, a todos los que vienen llegando, los hermanos Silvio, Antonio, los hermanos Ney, Roberto, José, Vicente, Germán, Gerardo, los hermanos Claudio Mírez, Andrés, los hermanos Elvio, bendito sea Dios, Dios los bendiga enormemente. Hoy tenemos un módulo para compartir. Espero que esté saliendo súper bien. Bendito Dios. Ustedes me dirán cómo se está viendo, si ya está viendo la pantalla. Por Dios, es importantísimo. Ahí estamos viendo ahí la pantalla. Bueno, bendito sea Dios. Esto es algo muy hermoso y muy maravilloso. Poder impartirles estos conocimientos. Por acá. Vamos a cerrar microfonitos. Eso sí, vamos a aprovechar cerrar microfonitos. Vale, perfecto. Y vamos a comenzar en esta maravillosa clase de hoy. Entonces, lo que hoy tenemos aquí es nada más y nada menos que el módulo de la capellanía carcelaria. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos nuestro logo, aquí hay, está la camisa de caballero, la camisa de gala, y estamos viendo por aquí parte de nuestra placa. Así será la placa. Dice arriba ITEI, el nombre de la institución. En inglés dice Ecclesiastical Chaplain, que significa capellán eclesiástico, el nombre de la persona, el número de la placa y el RH. Bendito Dios. Entonces, para los que vienen llegando, muchas bendiciones. Estamos hoy ya para comenzar el módulo de capellanía carcelaria. Entonces, vamos a cerrar microfonitos por acá para que nos podamos, para que la interrupción no nos permita de pronto nos hagan un eco en la clase. Entonces tenemos aquí el módulo de capellanía carcelaria, lo dije con anterioridad, y tengo un versículo bíblico, Hebreos capítulo 13, en el verso 3, que dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y hay unos 3 punticos seguidos, lo que indica que este versículo tiene una parte más, eso es lo que hace que no le faltemos a la palabra del Señor, no le faltemos el respeto a la palabra del Señor. Si no hay un versículo escrito como tal completo, entonces nosotros colocamos los punticos para saber que sigue, que no es el versículo completo, sino parte de él. Esto entonces nos habla el escritor a los hebreos, que para algunos el escritor a los hebreos dicen ser posiblemente el apóstol Pablo, pero realmente nos deja una incógnita el libro de Hebreos porque no conocemos realmente su escritor, pero sí sabemos que Dios lo inspiró, que es un libro inspirado por Dios. Lo que tengo aquí es el ministerio carcelario, Iglesia Central Movimiento Misionero Mundial a Casillas Meta en Colombia. Lo que tenemos aquí es un grupo de capellanes. Cuando los hermanos que se encuentran aquí todavía no eran capellanes, asistían al grupo carcelario, pero fueron ya tocados por esta formación y también les exigieron pues la capellanía para poder ingresar a la cárcel. Y gracias a Dios, hoy en día la mayoría de los que tenemos aquí son capellanes de nuestra institución, capellanes. Vamos a hablar de la capellanía carcelaria. ¿Qué es la capellanía carcelaria? ¿Por qué nosotros hacemos uso prácticamente de esta oportunidad de llevar la palabra del Señor a los presidiarios, a los internos, a las personas privadas de la libertad? Entonces la capellanía carcelaria
es un ministerio destinado a atender de manera integral a las personas privadas de la libertad. Y presten mucha atención a lo que estoy diciendo aquí cuando hablo de que es un ministerio destinado a atender de manera integral a las personas privadas de la libertad. Cuando yo hablo de que es un ministerio, no solamente estoy hablando o entrando en controversia quizás con la posición bíblica que habla de que los ministerios allá en Efesios son maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, sabiendo de que cuando hablamos de que es un ministerio destinado a atender de manera integral a las personas, es porque como la capellanía tiene una base jurídica también, una base dentro de las constituciones políticas de los países, leyes que hacen soporte a la capellanía, les hablamos de ministerio porque es una institución también, que es algo que es institucional, es algo que es enmarcado legalmente, y a causa de esto se le puede decir, tanto como se habla del Ministerio de Educación, como se habla del Ministerio de Relaciones Exteriores, se puede hablar de un Ministerio de Capellanía también dentro de estas bases legales. Y pues sabemos que dentro de la capellanía encontramos un pastor espiritual, una persona que brinda asistencia ya dentro de una formación más detallada. Lo importante es que la capellanía le brinde a la persona que tanto lo necesita en casos como estos, penitenciarías, cárceles, lugares de retención preventiva. Lo importante es que podamos llegar a ellos sin importar posición, raza, ideología, sin importar el grado de delito cometido, sino llegar por esta persona que tanto lo necesita, porque aparte que posee un alma en, su, en su vida, aparte de que es una persona que muy seguramente está en oración por familias, por pastores, por muchas personas. Aparte de todo esto, nosotros debemos tener en cuenta que hay una dignidad humana, y la dignidad humana es todo el derecho de ser salvaguardado y cuidado como humano sin importar el delito que haya cometido. Es una, eh, digamos que es una ley a nivel mundial de que se respete la dignidad humana. Es algo intrínseco, ya nace intrínseco inicialmente, ya nace la persona inmediatamente es cobijado por los derechos humanos, derecho internacional humanitario, por la Carta Magna o Constitución Política del país, que lo salvaguarda y lo cuida de alguna manera. Dice, no solo al prisionero o a la prisionera, cuando hablamos de la capellanía carcelaria, no solamente brindarle atención al prisionero, a la prisionera, al presidiario, sino también a los familiares de lo mismo, de ellos, las personas que tanto lo necesitan. También oficiales y el equipo interdisciplinario que labora en la prisión. ¿Cuál es el equipo interdisciplinario? Este equipo son todas aquellas personas que trabajan dentro del proyecto carcelario, y que de alguna manera son personas que prestan diferentes tipos de servicios. Algunos están en la parte judicial, administrativa, y la parte o el diseño organizacional, donde se encuentra el personal operativo, como son los guardianes, las personas encargadas de la seguridad de estos presos, la seguridad interna de todos. Pues tales personas también están en el foco de la capellanía carcelaria para brindarles esta maravillosa atención. Estamos viendo el módulo de capellanía carcelaria y estamos iniciando en el saber, en el conocimiento de que es un ministerio respaldado jurídicamente, y que aparte es una labor muy hermosa, un oficio
que realiza una persona dentro de una formación llamada capellanía. Perfecto. Vamos a lo que hoy nos compete impartirles, que es el reto del capellán carcelario. Pudiéramos hablar de una manera general y decir el reto del capellán de manera general, pero realmente cuando hablo del reto del capellán carcelario, pues ya sectorizamos la capellanía, ya estamos como más enfocados en una comunidad en especial, y esto es lo que requiere de prestarle mucha atención a esta parte de la formación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que puede enfrentar, de lo que va a enfrentar y lo que en realidad un capellán enfrenta cuando está prestando su servicio de asistencia espiritual en la cárcel. Entonces, la capellanía carcelaria constituye un reto para el cuidado pastoral. Uno, porque ¿por qué es un reto? Porque el capellán va a contribuir, de alguna manera se compromete delante de Dios con sus principios, con él mismo, se compromete a contribuir en la tranquilidad de los trabajadores, la tranquilidad de los colaboradores de esta institución, como también el logro y también el acompañamiento a la rehabilitación de las personas con problemas de conducta y desacato a la ley. Cuando hablamos de estas conductas, realmente hablamos de las acciones delictivas cometidas por este grupo de personas, por esta sociedad confinada prácticamente, por esta comunidad que de ellos se desprende una familia, pertenecen a un hogar, quizás pertenecen a una familia como esposo, como hijos, de acuerdo al puesto que ocupen allí, y que aparte de esto, el capellán tiene el reto de estar al frente de esta persona que tanto lo necesita, como de aquellos que están a su alrededor en un estado de sufrimiento por saber que su familiar está privado de la libertad. Entonces, ¿cuál es el reto del capellán? Aportar a la tranquilidad, a la rehabilitación de estas personas que se encuentran confinadas y, por supuesto, el personal que está a su alrededor. Entonces, estamos hablando de unos puntos muy importantes y ya dijimos, supimos que la capellanía carcelaria es un ministerio destinado a atender personas que están confinadas de alguna manera y que el reto como capellán es aportar a la rehabilitación, a la tranquilidad, a la conducta de estas personas. Como misión, el ministerio carcelario tiene como misión la proclamación del Evangelio de Jesucristo en cada una de las cárceles. Totalmente cierto que vamos a realizar un trabajo social. Sí, señores y señoras, claro que sí. Vamos a realizar un trabajo social. Vamos a tener que ver, interactuar y poder conocer algún tipo de conductas que ellos manejan. Claro que sí. Que vamos a estar inmiscuidos en charlas de carácter social para la rehabilitación. Claro que sí. Pero la misión central que posee el capellán carcelario o el ministerio carcelario es la proclamación del Evangelio de Jesucristo en cada una de las cárceles a nivel mundial. Entonces, no solamente estamos hablando ahora de nuestro país, y yo se los digo siempre, a veces de una manera jocosa, que cuando estamos en esta plataforma ya no nos sentimos solamente que somos de un país, sino que sentimos que somos unos, que pareciese que perteneciéramos a todos lados y que dejáramos las fronteras para formarnos en una sola fe, en una sola familia, en un grupo de personas bajo unos mismos criterios, principios que quieren servirle a Dios. Entonces, el propósito del capellán carcelario y el propósito dentro
de estos lugares de rehabilitación, resocialización, que es el término más usado dentro de estas cárceles, es dar a conocer la palabra de Dios, que las personas dentro de la población carcelaria puedan, aquellos que han caído en situaciones tan difíciles, han ido a la, de delitos de los cuales ya nosotros más o menos tenemos conocimiento, pues ver que estas personas tengan una nueva oportunidad de vida, resocializarse, que conozcan de Dios, porque muy bien lo dice la palabra de Isaías capítulo 61, los versos que hablamos con anterioridad, que nos hacen prácticamente vivir el propósito de la capellanía. Habla el Señor Jesucristo en Isaías y en San Lucas 4, 18. En Isaías se profetiza lo que el Señor diría, y en San Lucas 4, 8 el propio Jesús lo declara: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me envió el Señor, me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Y empiezan los beneficios de darle apertura a las cárceles, a los presos, a sanar los enfermos. Todo esto que realmente nos involucra a los hijos de Dios, a los cristianos en general, y por qué no, pues precisamente a los capellanes, de que dentro de estos lugares de tanto confinamiento, asombro, maltrato, pudiéramos decir que ellos se lo buscaron, pero si hablamos de las almas para Cristo, nosotros vemos que Jesús perdona los pecados, por grande que sea el pecado. Si hay, si hay un arrepentimiento genuino, hay un perdón genuino de Dios también, y pues a través de la palabra de Dios vamos a poder rescatar, y estas personas van a empezar en un proceso de rehabilitación por la palabra de Dios frente a todos sus delitos cometidos. Entonces, la misión como tal es llevar la palabra, es proclamar el Evangelio dentro de estas comunidades carcelarias y sacar de allí, de ese mundo confinado, personas que sientan la libertad de Dios en su vida. El apóstol Pablo nos habló muy claro acerca de lo que significa estar preso y cómo él no, sus labores no fueron revertidas, sus labores como apóstol, como hijo de Dios, llevando la palabra del Señor, no fue revertida su labor, porque aún desde allí él pudo escribir cartas. Si vemos segunda de Timoteo, que es prácticamente ya la última parte donde él está listo ya para ser ejecutado, tiene la oportunidad de hablarle a Timoteo de esta carta pastoral, de enseñarle, de recordarle el cuidado con los falsos maestros, de recordarle el cuidado con la sana doctrina, el no dejar permitir la palabra que realmente se predique a tiempo, afuera de tiempo, que se hagan propósitos de la palabra del Señor. Él mismo se consideró el más pequeño de todos, como un abortivo, el más pequeño de los apóstoles, pero este hombre, aún estando preso, realizó una labor importante. Los que estaban, bienaventurados los presos que estaban al lado de él, y aún las iglesias, y cuando él estaba ya, pues prácticamente culminando su labor aquí en la tierra, aún seguía dándoles ánimo, aún seguía escribiéndoles y les seguía dando palabra de fortaleza, enseñándoles acerca de la gracia, la palabra y lo importante que era mantener la fe en Cristo Jesús. Entonces, misión: proclamar el Evangelio en todas las cárceles del mundo. Y si vemos la visión, cuando hablamos de la misión, estamos hablando para lo que estamos comisionados a realizar. Y cuando hablamos de la visión, es lo que nosotros podemos proyectar a un corto, mediano o largo tiempo.
En este caso, la visión del ministerio carcelario, la proyección, es la atención espiritual y psicosocial, atención espiritual y psicosocial de la población interna, que tanto la iglesia, el Estado, pueda reconocer la labor del capellán en estos lugares donde nuestra educación cristiana, nuestra educación a través de la palabra del Señor, les continúe haciendo soporte a la resocialización de estos hombres y mujeres que en un momento le fallaron a la sociedad, pero que necesitan una oportunidad en Dios y nuevamente en la sociedad. Entonces, si tenemos como misión predicar, la visión está centrada en dar una atención espiritual y psicosocial que cada día crezca. ¿Qué tiene que ver esto? Pues yo les comentaba, hermanos, en las clases anteriores, cuando tocábamos este tema, que si un capellán goza de esta acción de ser un portador de la palabra, un predicador de la palabra de Dios, si goza de ser un grande consejero, pues va a tener un espacio muy grande dentro de estos lugares confinados. Va a tener un espacio donde va a poder enseñarles la palabra, hacer aportes teológicos, aportes con principios bíblicos de mucho fundamento. Si nosotros gozamos de una profesión también, por eso se habla de los grupos de administrativos interdisciplinarios, los diferentes tipos de disciplina o los diferentes tipos de profesionales. Si nosotros gozamos también de una profesión como psicología, sociología, derecho, pedagogía, y así, digamos, por este estilo, si gozamos de una profesión como esta, vamos a aportar. Si gozamos de conocimientos en realizar arte de alguna manera, de hacer música, pues va a ayudar mucho, porque todo esto hace que haya una interacción entre los capellanes y el personal interno y posiblemente con la ayuda del Señor pues se abran espacios mayores para poder interactuar con ellos. Entonces, hasta el momento hemos hablado de qué es la capellanía carcelaria, realmente hemos hablado de cuál es el reto del capellán, ¿sí? Como capellanía carcelaria, un ministerio. Como reto del capellán, ayudar a la resocialización. Como misión, llevar la palabra y como visión, la atención espiritual y psicosocial, pues va a ser un aporte maravilloso. Es decir, que como capellanes empezaríamos ya a focalizar, empezaríamos a entender, a prepararnos cómo llegar a un lugar como este. Mucha atención, a un lugar como este, a dar, impartir y realizar un aporte a esta comunidad que se encuentra privada de la libertad. Perfecto. Hemos hablado de estos temas que son muy importantes y que nos van a fortalecer el ministerio carcelario. Quisiera preguntar que de los hermanos presentes, si en algún momento han tenido la oportunidad de realizar ministerio carcelario, no sé si alguien ha intentado o alguien ha entrado a cárceles, que nos pueda comentar un poquito cuál ha sido la experiencia dentro de este sector, dentro de esta comunidad que es tan conflictiva y por qué no decir un poco peligrosa. ¿Alguno de ustedes quizás ha tenido esta oportunidad, pastores, ministros? Si alguien nos quiere compartir un poco. Vamos a ver por aquí. Bueno, parece que este trabajo es un trabajo virgen realmente que debemos seguir fortaleciendo o comenzar a realizar. Perfecto. Vamos a continuar entonces
Y bueno, yo sé que más adelante vamos a tener el testimonio de muchos capellanes que ya hayan podido interactuar dentro de estos lugares. Tenemos un objetivo general, finalmente, y este objetivo general nos remonta prácticamente a ser un poco más estratégicos con lo que realizaremos dentro de las casas. Entonces tenemos como un objetivo general realizar actividades constructivas encausadas al desarrollo del trabajo de capellanía en todas las cárceles del mundo. ¿Cuáles son esas actividades constructivas? Todo lo que tiene que ver con ese aporte educativo y espiritual que se le hace a esta población carcelaria. ¿Por qué hablamos de constructivas, actividades constructivas? Porque todo lo que se realice allí dentro de la cárcel, como sano esparcimiento, tiene una visión ya trazada, y es que las personas puedan educarse, puedan aprender, y en el momento que les permita el Señor salir de estos lugares, puedan ganarse la vida sin necesidad de delinquir, puedan ganarse la vida sin necesidad de realizar actos en contra de la ley, de hacer un desacato a la ley a través del comportamiento hecho o cohecho, como sea. Y cuando hablamos de actividades constructivas, hablamos de todo aquello que aporta al crecimiento de una manera general de los internos a todo lo que tiene que ver con la educación, de elevar su conocimiento, de poder educarse eh, dentro del ejercicio formal de la educación, que es terminar sus primarias, bachilleratos, hacer quizás cursos, bordados, realizar algún tipo de artesanías, como lo dije con anterioridad, y esto está enmarcado en las actividades constructivas de las que nos está hablando aquí, precisamente el objetivo general. Entonces estamos muy pendientes de que el capellán entienda que entrar allí no solamente es predicar, aunque es aunque es la misión y también propósito, sino que pueda llevar también los beneficios de su experiencia como hijo de Dios, pero también de su experiencia laboriosa, de esa experiencia profesional o de oficio que usted tenga, porque cada una de estas habilidades va a ser un aporte directo al crecimiento y a la resocialización de esas personas en las cárceles. Es decir, que nosotros lo que estamos viendo es un campo abierto donde podemos aprender a gozarnos más con el trabajo que estamos haciendo, que está a punto de comenzar a hacer. Para esto, como tenemos un objetivo general, tenemos también unos objetivos específicos dentro de la capellanía carcelaria. Y dentro de ellos está organizar el ministerio carcelario en todas las cárceles del mundo. El capellán no solamente piensa en su ciudad, en su departamento, en su país. No, realmente está enmarcado cuál es la vivencia de las situaciones en las cárceles mundiales. Ejecutar programas sociales con énfasis evangelísticos. Saber fusionar lo que significan las actividades, ¿sí? El sano esparcimiento, el programa social de autoconocimiento, autorrecuperación, resiliencia, programas donde hacen que la vida emocional del interno
quede a flote frente a él mismo y pueda entender por qué tanto odio, por qué tanto sufrimiento, porque aquí habla de algo muy importante con énfasis evangelístico. Es con el deseo que ellos puedan reconocer realmente su error, pero no hacer que al reconocer su error entre en un estado de juzgamiento porque ya la justicia lo está juzgando por sus delitos, sino que la persona entre en claridad y contexto eh, de su situación, de lo que vive, y vea esa gran oportunidad en Dios de que aunque esté preso tenga libertad. Dice aquí desarrollar planes de trabajo, esto es muy importante, que promuevan la participación de la iglesia, planes de trabajo que promuevan la participación de la iglesia, realizando obra misionera, claro que sí, de evangelización, pero también donde se pueda incluir sus familiares y donde pueda haber una integración del personal interdisciplinario. No son cosas fáciles, como nosotros lo decimos con claridad, en ningún momento el Señor nos dijo que iba a ser fácil, pero lo que sí podemos hacer es que el grupo de capellanía, la iglesia, los hermanos que visitan aquel lugar, se sientan comprometidos con actividades, con estrategias, con un conocimiento de la palabra bien organizado para que esas entradas a la cárcel dejen huellas de verdad y se haga un servicio importante a esta población presidiaria. Dice finalmente ejecutar el trabajo misionero en todos sus aspectos, visión, enseñarles de la visión, informarles, impartirles conocimiento a través de talleres, seminarios, donde pueda promocionar su capacidad, su crecimiento, su desarrollo teológico, su desarrollo empresarial, hablando del emprendimiento que pueda tener dentro de la población carcelaria, haciendo énfasis en la oración, que es muy importante, porque la cárcel, como lo decíamos, es un lugar de personas sedientas de saber qué va a pasar con su vida. Esto es lo que compete y esto es lo que nosotros estamos hoy trabajando, capellanía carcelaria, un punto súper importante para nosotros realizar un trabajo que tenga la plena seguridad va a ser de mucho aporte a ese personal que se encuentra en este lugar. Estamos hablando de objetivos específicos de la capellanía, obra misionera, que es muy importante para todos. Vamos a encender camaritas un momentico, que es posible, y vamos a charlar de pronto de todo aquello que nosotros tenemos como preparado, de lo que quisiéramos hacer dentro de este ministerio carcelario. Entonces, vamos a encender por aquí microfonitos y vamos a charlar un poco. Vamos a ver quién está por aquí listo para encender su cámara y charlar un poco acerca de lo que será este ministerio carcelario. Tenemos aquí nuestro hermano Silvio. Bendiciones, ¿cómo está usted? Bendiciones, director. Bendiciones. ¿Cómo me le va, mi hermano? Y ¿Qué ahí tal? estamos escuchando esa charla ahí. Nos está fortaleciendo mucho. Claro, lo importante es que es ese trabajo de capellanía, que está por acá también nuestro hermano Nelson, Antonio. Yo hacía una pregunta con anterioridad, no sé si de pronto el hermano Silvio, Antonio, Nelson, los que están aquí, Daniel, José, Gerardo, ¿han podido asistir de pronto a la cárcel? ¿Algún día han ido a predicar a la cárcel? Yo ya me fui cuando estuve en Asunción, me fui ahí en la cárcel de Tacumbú y creo que está atrás de la cárcel de Tacumbú está La Esperanza. Sí. ¿Ha hecho ingresos Y usted allí a lugares para llevar la palabra? sí, ya. Ya hicimos culto también ahí, damos asistencia también ahí después Sí. que
necesitábamos la capellanía. Ahí no teníamos ese y ya no pudimos hacer más de culto ahí. Ah, caramba, o sea, la razón por la que no pudieron ingresar más era por no tener la capellanía. Sí, Ah, caramba, o sea que mi hermano está esperando, mejor dicho, ya ese grado para poder realizar esa labor. Es por mire, mire cómo lo ven, es la responsabilidad. O sea, el centro penitenciario necesita que haya alguien con una responsabilidad y un entrenamiento. Cuando ellos le hablan de capellanes, ellos ya lo saben. Si a ellos le hablan de capellanes, ellos ya lo saben. Ellos ya saben de qué personal se está hablando, qué tipo de personal es ese para el ingreso de la cárcel. Entonces, hermano, sí que muy importante ese dato, hombre, que estaba esperando prácticamente. O sea, se esperaba que fuera capellán para poder seguir haciendo esa labor. Muchas gracias por participar. Hermano Antonio Núñez, cuéntame, mi hermano, ha hecho ministerio carcelario, ha estado cerca de este propósito. Bendiciones, pastor. Amén, pastor. Sí, ya Sí, asistí unos, creo que 4, como 5 veces por ahí, acá en la cárcel regional de Ciudad del Este. Ahí lo sí, que solían, pero ahora por falta de tiempo, ya que trabajo, no puedo más asistir. Pero acá los hermanos, hay un dirigente em, acá de la sede nacional, hay un dirigente en la cárcel que hacen culto los días lunes, creo que hacen. anda. O sea, están haciendo la labor de... Sí, ahí me fui ya a predicar unos, ¿cuántas veces? Como 4 veces por ahí. Pero Ahí, ya, ahí tienen tipo un anexo, ahí donde predican. Pero así predicar a la gente visitando y predicando, sí, ya me fui varias veces. Pero hacer mismo esa labor, no, no pude hacer todos los días, pero ahora creo que voy a continuar después. ya prácticamente como por falta de tiempo, podríamos decir así. Sí, mismo pastor. Y que me alegra muchísimo que hayan podido hacer ese ministerio allí y que, bueno, se abran espacios. Yo sé que el hermano ahora no tendrá tiempo, pero podrá entrenar a otros y abrir espacios también. Para hacer. Sí, muchas gracias, mi hermano Antonio. Pastor Flaminio, ¿ha realizado usted la labor carcelaria? ¿Tiene un poquito de experiencia? Cuéntanos acá. ¿Cómo? Yo no tuve la oportunidad de entrar todavía en la cárcel. No, o sea que Sí, no tengo esa posibilidad todavía para poder ir. Ahora que estoy escuchando cómo se puede hacer, me interesaría organizar un claro. grupo para poder ir a visitarlo. ¿Y Sería cómo? una experiencia. Sí, mira, yo te digo que es la capellanía carcelaria una de las capellanías más cuidadosas, ¿no? Delicadas, porque estamos tratando con un personal que tiene experiencia y tiene experiencia en delinquir. Y eso nos hace pensar que tienen capacidades para manipular, ¿cierto? Tienen capacidades dentro de esa mentir, crear de pronto espacios complicados de extorsión, de usar las personas en sus beneficios. Por ejemplo, el capellán carcelario debe ser muy neutral en todo esto que tiene que ser con favores, con situaciones como esas de entrar, llevar razones, cosas así por el estilo, porque debemos ser muy organizados en lo que, y muy conscientes de qué es lo que vamos a hacer allí. Por eso la misión que tenemos, predicar, estar muy bien eh, concientizados, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vamos a hacer allí, para no vernos excluidos, involucrados en cosas, no digamos, de alto nivel, pero sí
favores que no podríamos nosotros realizar. Ser muy seguro y también tener el carácter definido para decir no a situaciones que no nos competen. Porque ya aquellas personas que han tenido la oportunidad de compartir en estos lugares se han dado cuenta que ciertas situaciones y cosas se han presentado en estos lugares. Pero bueno, esperamos, Pastor Flaminio, que pueda tener la oportunidad de realizar esa labor y que nos cuente. Sí. Muchas gracias, Pastor, que nos pueda contar. Amén, amén. Luego vamos a ver por aquí quién más se anima a encender la camarita, hermano Andrés, Vicente, Norberto, Nelly, José. No te preocupes que no vamos a hacer preguntas que van a sobrepasar lo que hemos aprendido, al contrario. Vamos aquí a compartir. Y de hecho, tenemos esta oportunidad de preguntar muchas veces. Después de esto vamos a tener la oportunidad de preguntar cómo nos acercamos, cómo hacemos para acercarnos, cómo pasamos un derecho de petición, cómo nos presentamos. Aquí el hermano Nelson Cardoso, bendiciones, hermano Nelson. Así no se ve la cámara, está como en la vía. Va en su carro, el hermano. Bendito Dios. Bendición. Dios Bendiciones, bendiga. ministro. ¿Qué tal? ¿Ha Estoy, realizado su ministerio carcelario o tampoco nada de esto? sí, ya en realidad ya fui varias veces para predicar también. Ya estuve predicando por la cárcel. En realidad necesitamos para hacer este trabajo, ¿verdad? Porque es un ambiente diferente que una iglesia, ¿verdad? Totalmente. Se necesita capacidad. Y orden, ¿no? Se necesita una capacidad porque en realidad el ambiente es otra forma que una iglesia, ¿verdad? Cuando se visita una cárcel, por ejemplo, no es igual que un culto que tenemos así en la iglesia, ¿verdad? Y es una otra experiencia, ¿verdad? Un otro comportamiento de los carceleros, ¿verdad? Y en realidad falta una enseñanza de capellán para poder entrar en un lugar como este, porque encontramos muchos tipos de personas en este lugar. Sí. Realmente es importante lo que dice el hermano Nelson. Fortalecer porque es un ambiente libre. Gracias, mi hermano Nelson. Esperamos que la capellanía te sirva mucho para seguir entrando a este lugar. Vamos a hablar un poquito de la terminología carcelaria, pues, un pequeño glosario, podríamos decir aquí, de las palabras que podríamos usar y deberíamos entender. Por ejemplo, vamos a definir qué es una cárcel, realmente, qué es una cárcel. Y vemos claramente aquí que una cárcel es un edificio, muy claro, es un edificio donde aquí este término está un poquito, o esta definición está un poquito fuerte, pero es real, donde se encierran a los condenados a pena de privación de libertad o a los presuntos culpables de un delito. Eso es una cárcel, edificio, lugar donde se encierran aquellas personas que han sido condenadas a una pena de privación de libertad. Así que estar las personas que han experimentado esto y que luego se han convertido a Dios, pues una de las cosas que ellos dicen es cómo quisieran regresar el tiempo y hacer las cosas bien. Vemos que la cárcel también es una institución autorizada por el gobierno, donde son recluidos o recluidas las personas que son consideradas por la ley autores de algún crimen o delito. Es una institución, aparte, físicamente es un edificio o cualquier forma, un campo, como sea distribuido, pero de manera, en una figura ya judicial, institucional, entonces podríamos llamar que son espacios donde el gobierno
establece una institución para que sean recluidas personas que son consideradas por la ley autores de algún crimen o delito. Si hablamos de la detención, ¿qué es una detención? Es una medida cautelar. La medida cautelar es una detención del personal que consiste en la privación de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente. Autoridad, si es bueno, una fiscalía, de pronto aquí en Colombia, hablando de aquí en Colombia, hace medida cautelar a las personas y se les hace su debido proceso, se aplica la ley. Tenemos por aquí la definición de condena y se define como castigo, así de fuerte, castigo que se impone por la ley, ¿no?, al que ha cometido una falta o un delito. Si hablamos de la condena, se habla de la pena, la extensión y grado de la pena, los años que una persona debe permanecer interno para que de esta manera hagamos delitos. ¿Qué es un presidiario? O un interno, o un preso de alguna manera. Es la persona que cumple la condena en un establecimiento penitenciario. Perfecto. Es una persona que está privada de su libertad y que es obligada a permanecer en un lugar de encierro. Por ejemplo, aquí en Colombia, las siglas de esta institución se pronuncia INPEC, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. ¿Cuál es la sigla en Paraguay para distinguir la penitenciaría, el Instituto Nacional Carcelario? ¿Cómo se nombra? Vamos a ver por aquí si alguien me ayuda. En nuestro país es el INPEC. Vamos a buscarlo. ¿Cómo se nombraría en su país? Nelly. ¿Cómo se nombraría en el país de ustedes? Vamos a ver, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. ¿Cuál sería la institución allí? Pronto por aquí Nelly abrió su micrófono, pero no logro escucharle. Vamos a buscarlo allí. Búsquenlo y me dan el nombre. ¿Cómo se llama el instituto penitenciario en su país? Vamos a averiguarlo. Lo voy a buscar por acá en mi... Vamos a ver cómo se llamaría. ¿No sería penitenciaría nacional? Sería... ¿Lo llaman así? Sí, penitenciaría nacional. Ajá. ¿Cuáles son las siglas de la institución? Acá, estaba mirando en Google y Sí. el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación de Penitenciarios, hay una letra ITSEFP, Ajá, bajo esa es la, la que yo... bajo la supervisión del Bicentenario de Política Criminal, conmemoró el inicio del mismo. Así es, Ok, ITSEFP, Instituto de perfecto. Educación y Formación Penitenciaria. Vea lo importante que tiene, ¿no? Instituto de Formación. De formación.
Sí, Aquí se refleja el trabajo que hace, ¿no? superior. La forma. Exactamente. Esto tiene que ver con la resocialización de las personas. Importantísimo, mis hermanos. Les cuento que debemos ahondar, por ejemplo, ahora ustedes van a empezar a averiguar acerca de cuál es la función, cómo se maneja, qué tipo de documentación, requisitos se deben tener para acercarse a un lugar como esto, a pedir un espacio. Todo esto es importante y hay que empezar a buscarlo. Y lo podemos encontrar pues dentro de la página de la página de la penitenciaría. Deben tener una página. Tenemos que buscar toda esta información. Las leyes. Por ejemplo, yo le voy a hablar un poquito de cómo serían las leyes en nuestro país. Le voy a hablar un poquito de más o menos cuántas cárceles. Por ejemplo, vamos buscando cuántas cárceles hay en Paraguay. ¿Cuántas cárceles hay en Paraguay? Vamos buscando ese dato. Y vamos buscando hasta el día de hoy, si aparece el dato, cuántas personas se encuentran privadas de la libertad en esas cárceles, ¿vale? Vamos a empezar a buscar. Por ejemplo, yo le voy a dar un pequeño bosquejo hasta julio del 2023, hace un año y 2 meses. Hasta hace un año y 2 mesecitos, que me estaba hablando Antonio, pero no le escuché algo como que le interrumpo. Vamos a buscar cuántas, allá en su país, en Paraguay, vamos a buscar cuántas cárceles existen. Ah, Y hasta la fecha, 18 penitenciarios. ¿en todo el país? Bueno, vamos a seguir buscando la información. Y hasta el momento, ¿cuántas personas privadas de la libertad existen? Yo les voy a hablar un poco de lo que conocemos aquí en nuestro país. Entonces, situación en las cárceles de Colombia. En Colombia actualmente existen 132 cárceles. Le voy a mostrar un poco de lo que se vive. Hasta el mes de junio del año pasado, tenemos que organizar estos datos, no sabemos hasta el tiempo de hoy. Dice, en el 2023 finalizó con una población privada de la libertad. 174,000 personas privadas, 174,023 personas privadas de la libertad. 174,000. Dice, con medida de aseguramiento en Colombia a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Dice, de entidades territoriales y de fuerza pública. Entonces, intramural, internos hay hasta esa fecha había hasta esa fecha 101,394 personas en un diseño intramural de reclusión de orden nacional. Con detención domiciliaria, 63,362 personas cumpliendo sus penas en detención domiciliaria. Pregunta, ¿existe esta figura también en su país? Donde la persona paga sus años prácticamente y es su casa la misma cárcel. Averigüemos cómo es este tipo, cómo sería, cómo se trabajaría este tipo de figura allí. Hay 5,922 personas en Colombia hasta la fecha de un año con vigilancia electrónica, el brazalete electrónico puesto, el que tiene un GPS, puesto realmente es el GPS, en su pierna derecha o izquierda o brazos, y en un momento no se puede dar por algún tipo de enfermedad o falta de alguno de sus miembros. Dice que en cárceles departamentales
municipales y distritales, 2.946 cárceles departamentales, municipales y distritales. Dice 399 en establecimiento de la fuerza pública, es decir, que de pronto en estaciones de policías, en fiscalías, otros lugares de detención, existían este tipo de personas, de pronto por delitos leves. Aquí en Colombia existen 6 regionales del INPEC, estratégicamente organizadas en regiones del país donde todo ese sector de las personas que de alguna manera tienen una condena van a estas cárceles. La cárcel central, la del occidente, la del norte, oriente, noroeste, perdón, y Viejo Caldas. O sea, hay 6 cárceles regionales. Dice, fuente del IPEC explicaron a este diario, dice que las 2 cárceles de máxima seguridad, donde no va cualquier tipo de persona, es en Cómbita, que es un departamento, es un municipio, y la de Valledupar, que es un lugar muy conocido de la costa aquí, Caribe de Colombia. Sin embargo, otras prisiones tienen pabellones de máxima seguridad. Hay cárceles completas de máxima seguridad y hay cárceles que tienen pabellones de máxima seguridad. Hay otros espacios diferentes. Entonces, como les decía, Colombia cuenta con 6 centros carcelarios y 4 pabellones para mujeres en Colombia. Hay una cárcel, la cárcel para mujeres en Colombia es muy reconocida, se llama El Buen Pastor, la cárcel del Buen Pastor. Y aquí en Colombia se celebra el Día del Interno, el Día del Presidiario, y la tradición lo ha llamado el Día de las Mercedes. ¿Qué día celebran allá, pues, digámoslo así, constitucionalmente? Constitucionalmente, ¿cuál es el Día de los Presos en Paraguay? Tengamos ese dato presente. Vamos a ver cuál es el día allí de los presos en Paraguay. Esto es súper importante tenerlo allí. Les estoy mostrando un poquito, pero hay otros tipos o lugares donde también pues hay reclusión. Dice, cárceles de detención preventivas, personas que están esperando un proceso judicial, penitenciarías, donde ya van las personas que van a pagar una pena, casas de detención y cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas por accidentes de tránsito, en ejercicio de otra profesión u oficio. De pronto, si alguien por un accidente o malogró a una persona, entonces hay un lugar para ellos. Perfecto. Existe también establecimientos de reclusión para inimputables. Existen aquí lugares donde aquellas personas que tienen o sufren de trastornos mentales, transitorios o de una base patológica, todas estas personas que tienen problemas mentales y alguna vez han cometido delitos, homicidios, todos estos delitos que nosotros podemos ver, pues aquí en Colombia estas personas no van a cárceles como tal, donde son cuidados por guardianes. Aquí estas personas van a unas clínicas llamadas clínicas, algunas clínicas de reposo. Bueno, antes se llamaban manicomio. De pronto le han cambiado un poco a esto, que ahora son clínicas de reposo. Y este personal es cuidado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Es decir, que allí están médicos, enfermeras, todo el personal. Porque estas personas pues tienen una base patológica, transitoria, unas conductas a causa de, pues, que son a causa de enfermedades mentales. Existen cárceles y penitenciarías de alta seguridad. Estas cárceles y penitenciarías para mujeres
hay unas cárceles para las fuerzas públicas, todo lo que es policía, todo lo que es ejército, todo lo que tenga que ver con fuerza pública, en el ejercicio de sus funciones hayan cometido delitos, estas personas van a pagar en la cárcel de Colombia en un municipio que se llama Facatativá, solo de la fuerza pública. Allí hay generales, soldados, sargentos, de todo, oficiales. Hay otras cárceles que son colonias. Las colonias es donde aquí en Colombia las personas trabajan, hay unos campos amplios donde hay cultivos y donde ellos mismos proveen la comida para el centro penitenciario y para otros centros también. Y demás centros de reclusión que puedan existir. O sea, es decir, si por ley se necesita otro centro habilitar alguna parte, pues simplemente se hace. No sé si me están escuchando bien por acá. ¿Cómo me escuchan? Si no he perdido el audio. Y alguien me avise, por favor, si no he perdido el audio, si me están escuchando bien. Sí, sí, está muy bien. Está yendo muy bien. Perfecto. Pero voy a mostrarles la situación de las cárceles aquí en Colombia. Algunas cárceles, miren, dice, hay hacinamiento gigante. El hacinamiento son muchedumbres amontonadas. Ejemplo, mire, la cárcel modelo de Bogotá, que es la capital, tiene aproximadamente 5.000 privados de la libertad, pero la capacidad es de 2.500. O sea que está al doble. El hacinamiento es fatal. La cárcel de La Picota, también en Bogotá, privados de la libertad, y está diseñada para 5.000 y tiene 9.000. Casi está doblando la capacidad. Dice, en los centros penitenciarios oficiales actualmente el hacinamiento es de un 22%, la capacidad carcelaria de 84.156 y hay una cifra de 122.000. Es decir, que casi está doblando. Dice, y en centros policiales y fiscalías se albergan cerca de 24.000, con un hacinamiento del 151%. Es decir, el hacinamiento, que es el amontonamiento, en otras palabras, de muchedumbre de presos, pues los llevan a condiciones como estas. Vamos a mostrarle un poquito, voy a esta foto. Esto es prácticamente, si se pudiera ver, cómo las personas tratan de dormir. Es decir, que cada día los delitos, las personas cometiendo delitos han crecido. En esta parte, mire, podemos ver hamacas, algún tipo de colchonetas, pero veamos aquí, de pronto ya hay personas prácticamente sobre colchonetas, pero algunos quizás ya se encuentran en el piso. No sé si lograron ver un poco. Esta es una situación que ya está atacando a la dignidad humana. Pudiéramos decir, ellos han cometido delitos, claro que sí. Pero mire la forma donde muchas personas están prácticamente durmiendo. Para nuestro país, lo que le voy a mostrar son las leyes que nos están cobijando. El artículo 19 dentro de la Constitución garantiza la libertad religiosa y dice que todas las iglesias existentes son iguales y libres ante la ley. Pero dice que Colombia es un país laico. Los gobernantes no se adhieren a grupos religiosos, ni las creencias religiosas influyen en la política. Esta es la ley 19 aquí en Colombia. Perdón, el artículo 19 de nuestra Constitución. Pero está la ley 133 de 1994, que hablamos la vez pasada, y vimos la ley de libertad religiosa allí en Paraguay también.
Y hablamos que es la ley que nos trae la libertad de culto, muy importante, libertad religiosa. Aquí tenemos esa libertad todavía, gracias a Dios. En otros países, como Venezuela, como no sé cuál país en estos momentos está un poco así como azotado, le han azotado su libertad religiosa. Venezuela es uno de los que está cruzando esa línea en este momento de la libertad religiosa. Aquí tenemos el decreto 354 de 1998 y habla del convenio interno entre el Estado colombiano y entidades cristianas no católicas. Y el apoyo está aquí del artículo 15 de la ley 133, artículo 15 del decreto 782 de 1995. Esto es lo que nos crea un fundamento acerca de la ley. Cada país tiene su ley. Vimos con anterioridad y lo enviamos también al grupo en Paraguay cuáles son las leyes de libertad religiosa. Y eso está muy, pero pues también muy detallado y vimos que tiene varios años. Es decir, que ustedes tienen una puerta abierta muy grande allí en Paraguay para realizar la obra de Dios como capellanes. Importantísimo. Porque el apostillado, el diploma de ustedes los hace legalmente capellanes en su país. Bueno, qué bendición. Vamos a ver el instituto. Por aquí Claudia Mina me envía el Instituto Técnico Superior de Educación e Información Penitenciaria, ITSEP, bajo la supervisión del viceministro de Política Criminal. Aquí estamos viendo en Paraguay el Instituto Penitenciario. Bendito Dios. Bueno, por aquí hermano que nos está pidiendo oración. Los hermanos de Sarmiento se hizo oración. Y con mucho gusto. Bueno, mis hermanos, aquí estamos terminando la primera clase de este módulo de capellanía. Como tarea, vamos a investigar para la próxima clase, amados hermanos. Uno, ¿cuáles son los requisitos que necesitan los capellanes para ingresar a las casas? Vamos a buscar estos requisitos y vamos a abrir una puerta gigante en el nombre de Jesús a la capellanía allí en su país. Entonces, esta noche damos por terminada la clase, bendito Dios, pero no sé si hay preguntas, si hay aportes frente a lo que estamos viendo, frente a la visión mundial, frente a la misión mundial que tenemos y al reto mundial de capellanía carcelaria. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si alguien desea aportar algo. Y si no, hermanos, nos vamos a la oración. Ustedes nos dirán qué dice nuestro hermano José Cañete, Gerardo, nuestro hermano Daniel Vega, Norberto, nuestro hermano Germán Pereira, Nelson Cardoso. Si alguien tiene un aporte, con mucho gusto. Y si no, vámonos a la oración. Y muy agradecidos con Dios por esta noche maravillosa. Si todo está bien, levanten una manito. Si todo está claro, levanten la manito. Aquí. Perfecto. Bien. Importantísimo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esto. En la próxima clase ya vamos a hablar un poquito de lo que es algo más congestionado, ya de los cuidados y de la forma del capellán carcelario. Y bueno, si el Señor lo permite, vamos a tener por aquí testimonio de personas que están en la cárcel. Bueno, si es posible, si esto es posible. Resulta que nosotros ya tenemos capellanes ordenados dentro de los institutos carcelarios, pero son presidiarios, o sea, son internos que son capellanes.
sea, se hicieron capellanes porque algunos están cumpliendo condenas largas, hermano. Condenas largas, ya son cristianos dentro de la cárcel y son capellanes. Y caramba, tenerlos al frente, hablar con ellos, hermano, se sienten varias cosas. Hay un sinnúmero de emociones que afloran, pero le cuento que lo que estas personas viven, lo que estamos viendo nosotros aquí afuera, estamos viviendo una gloria maravillosa. Lo que estas personas viven allí es algo bastante complicado. Bueno, parece que todo está bien. Bendito sea el nombre del Señor. Les agradezco mucho, pastores. Yo sé que ustedes vienen de trabajar, de orar fuerte. Entonces, yo en este momento, hoy voy a orar por ustedes. Amén. Voy a orar por ustedes para que Dios los continúe bendiciendo, los fortalezca, les dé fuerza para que continuemos en esta formación. Después de este módulo, vamos a tener el módulo hospitalario. Caramba, hay mucho que hacer dentro de los hospitales. Vamos a orar y de paso vamos a orar por nuestro hermano que nos ha pedido también esta intención de oración, nuestro hermano de apellido Cardoso. César Mendoza. Vamos a orar por nuestro hermano y yo voy a orar por todos ustedes. Padre, te doy gracias, bendito Dios. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Delante de ti me presento y presento la vida de los pastores. Señor, presento la vida de los hermanos, presento la vida de cada uno de ellos. Señor, no es fácil terminar labores e ingresar, Dios mío, a un entrenamiento, a una clase, bendito Dios. Mas yo te pido, Señor, Padre, que este esfuerzo sea recompensado, Señor. Dale fuerza a los pastores, a los ministros, a los hermanos, a los líderes, a las hermanas. Levántalos, Padre Santo, en este propósito maravilloso, Señor. Padre, permita que ellos puedan, como capellanes, llegar a muchas almas, Señor. Que haya un crecimiento, que se multiplique también, bendito Dios, las almas dentro de sus congregaciones, que haya, Padre Santo, un trabajo excelente. Señor, que ellos puedan sembrar y recoger en esas almas, bendito Dios, y pueda existir una grande cosecha, Señor amado. Dios continúa dándonos sabiduría, entendimiento, fortaleza para seguir impartiendo estas clases, Señor, y para seguir con el propósito grande de crecer en el Señor en esta capellanía, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, bendito Señor. Amén. Amén, Jesús. Bueno, mis pastores, para que les tengan esa cenita preparadita, calentica, allí su tintico, el tereré, todo lo que tienen allí para la cenita, y que la disfruten, mis pastores, y que descansen en el nombre del Señor. Amén. Así que muchas gracias por la asistencia, Pastor Flaminio, que siempre está por aquí, bendito sea el Señor, y a todos los pastores un abrazo enorme. Disfruten el descanso y que tengan de verdad un descanso reparador y sean bendecidos con su familia. Bendiciones. Nos vemos el sábado. La paz de Cristo. Gracias por la asistencia.